Muy buenos días, tenga a todos ustedes, estimados profesionales, gracias por estar con nosotros en este día. Ya es viernes, ya estamos terminando la semana y pues ya vamos a ir a descansar en este fin de semana. Queremos agradecer a nuestras autoridades por permitirnos este tipo de actividades donde nos permite tener un conocimiento cada día más amplio y una constancia de actualización de conocimientos en cada uno de nosotros de parte de la Contraloría y también estas conferencias que son muy importantes. Queremos agradecerle al doctor Frank Bodefuentes, que él es nuestro Contralor, y también queremos agradecerle a nuestra directora de la Dirección de Formación y Capacitación, la doctora Eti Saray Castro Chinel, y también a la parte de Seguridad y Higiene de la Contraloría General de Cuentas. Es para mí un gusto estar con ustedes. Quiero recordarles que vamos a estar colocando un chat. En el chat vamos a colocar el enlace de registro de participación en el cual ustedes van a poder ingresar y asimismo poder optar a la constancia de este evento. El día de hoy pues tenemos esta conferencia que hablaremos sobre síndromes de acomodamiento en el abuso sexual y para eso contamos con una experta en el tema que está a cargo de este desarrollo el día de hoy y pues ella nos va a comentar cómo está desarrollado este síndrome, cómo se acomoda y cómo es el abuso sexual. Así que le damos la bienvenida a nuestra experta, a la magíster Andrea Recinos, que ella cuenta con una psicología clínica en la Universidad Rafael Andívar y también una maestría y posgrado en tratamiento del abuso sexual e incesto en la Universidad Panamericana. Así que, maestra, bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros. Magíster Andrea Recinos, el espacio es totalmente suyo. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Bueno, para iniciar vamos a hablar de qué es el síndrome de acomodo y a qué nos referimos. Este síndrome busca explicar un poco las respuestas que las víctimas pueden desarrollar en torno al abuso sexual y todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Es importante entender el tema porque presenta diferentes elementos como creencias, mitos, costumbres, incluso pensamientos que influyen activamente en todo el proceso que las víctimas pasan y que influye activamente, pero muchas veces esa influencia puede ser para mal, ¿verdad? Para que ellas tomen la decisión de retractarse en el proceso. Entonces, este síndrome trata de mejorar la comprensión y la aceptación hacia las respuestas que las niñas y los niños e incluso las mujeres toman en las dinámicas que pueden presentarse. Para ponernos un poquito en contexto, voy a hablarles un poquito de la realidad que vivimos en el país. Aquí presenté unas tablas que es unas gráficas de denuncias recibidas en el Ministerio Público. Hablo del 2020 y el 2021 porque el 2022 todavía no está actualizado en la página. Entonces, bueno, en el año 2020 hubieron 9.212 casos y en el año 2021 únicamente de enero a septiembre hubieron 8.754. Entonces podemos decir que en el 2020 prácticamente al día hubieron aproximadamente 25 denuncias de abuso y en el 2021 de enero a septiembre ya habían 32 denuncias al día aproximadamente. Esto únicamente refleja la realidad de las víctimas que tienen un acceso a la denuncia, pero no refleja a todas esas víctimas que en su mayoría pueden llegar a ser niños que al ser vulnerables no tienen acceso a poder presentar una denuncia. Y hay mujeres que, como vamos a ver en el síndrome, no han tomado la decisión de presentar la denuncia. Entonces, es una realidad muy dura que nuestro país vive diariamente y que es importante no cerrar los ojos ante esto y no darle la espalda, más hoy que es el día en contra de la violencia contra la mujer. Entonces, creo que es un día importante para presentar este tipo de temas.
Para iniciar, voy a hablar un poquito de la perspectiva de género. La perspectiva de género es una lucha por la equidad en contra de prejuicios y abusos y estereotipos que hasta hoy siguen atacando a muchas mujeres. Una de estas intervenciones busca que haya un esfuerzo por crear más conciencia sobre la violencia. Esta es una lucha de poder que también los niños y las niñas son víctimas por encontrarse en una posición vulnerable al agresor. El sistema tradicional tiene muchas creencias enraizadas, incluso en las familias, que ponen en posición de vulnerabilidad a los niños, porque vienen estas ideas a facilitar que se desvíe la atención y la culpa, justificando actitudes que pueden ser de poco beneficio para los niños y que se preste a que hayan más tipos de abusos. Cuando hablamos de abuso sexual, mencionamos que más que un acto genital, se habla de un delito de poder que debe verse como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces justificamos, es que tal vez ella estaba sola de noche, ¿verdad? O tal vez la ropa no era la adecuada, cuando realmente vemos diferentes casos, por ejemplo, de adultas mayores, de mujeres de 70, 80 años, de niñas que no han ni siquiera desarrollado y que están sufriendo abuso sexual. Y esto es porque el abuso como tal no siempre el fin es una gratificación sexual, sino más es una gratificación de poder, ¿verdad? Y de control y sumisión ante la víctima. Cuando hablamos también de esto, es importante mencionar que muchas veces se vive un autoritarismo en las familias y esto implica poder, el uso de poder, de fuerza, de miedo, de control. Entonces utilizan el miedo para someter a los niños, ¿verdad? Para que ellos no hagan, no digan. Y esto es algo que pone en vulnerabilidad a los niños. Esta perspectiva también busca ser aplicada como una herramienta para deshacer estereotipos que puedan obstaculizar el acceso a la justicia. Una herramienta que no debe verse como opción, porque entonces queda al criterio de cada persona y al criterio de cada sensibilidad el aplicar la justicia y no realmente desde una perspectiva imparcial. El impacto de obviar esta perspectiva en procesos de violencia es una realidad que lleva muchas veces a las víctimas en un proceso judicial a poder tener más secuelas psicológicas o a querer dejar el proceso. Cuando mencionamos en el ámbito legal, al momento de tener estereotipos y mitos tradicionales, hacen que desde esa perspectiva los juzgadores evalúen ya con prejuicios la credibilidad de las víctimas. Y entonces se crea una interpretación errónea de las leyes y también se aplican de esta forma y perjudican entonces a los niños, a las niñas y a las mujeres, ¿verdad? Incluso en muchas ocasiones a los hombres también, porque se cree que ellos no pueden ser víctimas de abuso sexual cuando realmente también es una realidad a la que ellos también se enfrentan. Pero por pena o porque van a ser juzgados o porque los van a incluso llegar a ofender molestándolos, llegan a no presentar denuncias. La aplicación de esta perspectiva también debería de ser un derecho y una obligación para las personas que tienen contacto con las víctimas, porque pueden llegar a influir de manera errónea. Es importante en el tema de abuso clarificar las dudas que se tengan, proporcionar herramientas, buscar las herramientas necesarias para poder evitar los prejuicios, porque las dudas se convierten en prejuicios
Y es importante ser un lugar seguro para empoderar y un espacio libre de prejuicios y estereotipos que en lugar de ayudar sigan fomentando la violencia. Cuando hablamos del síndrome de acomodo, nos referimos a este síndrome que fue descrito por Sumit, y él explica, ¿verdad?, las diferentes conductas que familiares, terapeutas, nosotros como sociedad civil, quienes al no tener información sobre el tema, analizamos entonces desde nuestra propia lógica la administración de la justicia. Este síndrome trata de visibilizar las respuestas que las víctimas pueden llegar a tener para mejorar la comprensión y la aceptación de estas respuestas como tal y ser un apoyo para ellas. Este síndrome también viene a desafiar mitos y prejuicios que buscan proporcionar la credibilidad y también que tengan la función de defender con información, ¿verdad?, verídica, las víctimas en todo el proceso, especialmente en los tribunales, dentro del hogar y como compañía, nosotros como sociedad, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que no nos demos cuenta que estamos a la par de alguien que está sufriendo violencia, pero con nuestra forma de ser y actuar y con la información que podamos tener, podemos ser o de ayuda o influir de manera negativa. Este síndrome viene a proponer 5 etapas. La etapa del secreto, la de la impotencia, la del atrapamiento de acomodo, divulgación retrasada, conflictiva y no conveniente, y la retractación. Estas 5 etapas para las víctimas son una realidad a la que ellas se encuentran constantemente. Bueno, para iniciar, el secreto, el agresor es quien impone el secreto, ¿verdad? Impone el silencio conscientemente por medio del miedo, y es consciente de que lo está imponiendo porque sabe que está transgrediendo la ley. Y entonces, por medio de manipulaciones, de mentiras, de culpa o de otras formas, impone por medio de la violencia o por medio del amor, que es una de las coerciones más dañinas que pueden acompañar al abuso sexual. Y el abusador busca la forma de aumentar el sentimiento de culpa y vergüenza, respondiendo de forma hostil y cínica, y de esta manera desacreditar a la víctima y hacerle pensar, ¿verdad?, de que aunque llegue a hablar nadie le va a creer. Busca generar sentimientos de culpa, imponiendo ideas, imponiéndole sus propias ideas, ¿verdad? Y que por medio del silencio, por ejemplo, va a evitar la desintegración familiar o que le va a hacer daño a la familia si habla. Entonces viene a imponer esta responsabilidad de seguridad en la espalda de niños, de niñas y de mujeres, ¿verdad? Bueno, entonces el secreto llega a convertirse, ¿verdad?, en una fuente de temor y seguridad, porque entonces llegan a creer de que si mantengo el secreto, estoy protegiendo a mi familia e incluso a mí misma, ¿verdad? Y este secreto también se sostiene por el temor a las posibles consecuencias que pueda conllevar el hablar sobre el tema. Las intimidaciones pueden darse también de forma pasivo-agresiva, ¿verdad? Pero siempre haciéndole saber a la víctima y haciéndole sentir que el hecho de hablar de lo que está pasando va a tener consecuencias para ella, para su familia y para su entorno. Porque esto es importante entenderlo, de que también pueden las intimidaciones darse de forma pasiva-agresiva, porque podemos encontrar personas o incluso agresores que dicen, ¿verdad?, yo no le dije que no dijera nada, o ¿por qué no habló? Y entonces aquí viene el por qué es importante entender la fase del secreto para poder cambiar nuestra perspectiva y no imponer más prejuicios encima de las víctimas, ¿verdad? Porque aunque no haya una forma directa de decirle a la víctima, no digas nada, o si decís esto y esto va a pasar, el agresor se encarga
de imponer este silencio por medio de diferentes actitudes. Y una de las frases que creo que es muy buena, que explica lo que estoy tratando de comentarles, es lo que les pongo en la presentación, ¿verdad? De que una acción sin palabras, un gesto de una persona que debía cuidarlos, es una fuerza con mucho poder sobre un niño o una niña dependiente. Y la amenaza de perder el amor o la seguridad familiar es algo muy atemorizante, es más atemorizante que cualquier otra amenaza de violencia. Entonces, entendiendo esto, es más fácil ponernos en la posición de las víctimas y no desacreditarlos, ¿verdad? Porque los niños más que nada son constantemente desacreditados, intimidados, avergonzados o incluso juzgados por la manera en la que ellos comunican sus sentimientos. Y el problema muchas veces no es la forma de la que ellos se comunican, sino a quienes se los dicen. Porque si ellos se topan con personas que tienen mitos en la cabeza y que no han profundizado en el tema o no son conscientes de lo que realmente está pasando, pueden toparse con incredulidad y esto puede hacer que los niños o incluso las mujeres pues tengan más secuelas psicológicas dentro del proceso. El problema entonces llega a ser la sociedad y las personas a las que les cuentan y no ellos, ¿verdad? Porque no solo se topan con personas que no están capacitadas ni tampoco tienen la suficiente información para poder brindarles seguridad y no dañarlos, sino que estas personas, este tipo de personas se las topan en el juzgado, se las topan en casa, se las topan fuera de casa, entonces se ven constantemente bombardeadas por incredulidad y por personas que juzgan su testimonio. Al hablar de la fase de la impotencia, hablamos de sentimientos de indefensión, de vulnerabilidad y de soledad, que son aprendidos en un ambiente en el que el amor va a ser igual a coerción, violencia y explotación. Se les enseña muchas veces a los niños a cuidarse de los extraños, pero entonces se les dice que con los adultos de confianza deben ser obedientes, deben ser cariñosos y en ocasiones se les obliga a mostrar este tipo de afectos, como por ejemplo, ya le diste un beso al tío o ya saludaste a la tía o ya abrazaste al primo, ¿verdad? Se les impone a mostrar conductas de afecto que muchas veces ellos no quieren mostrar y es importante no forzarlos a que tengan este tipo de conductas con nadie porque si el niño se siente incómodo con una persona y es más fácil de identificarlo que cuando los obligamos a mostrar tipos de afecto y eso también los pone a ellos en una posición de vulnerabilidad por mostrar afecto a personas que quizás pues son agresores, ¿verdad? Y al seguir este tipo de enseñanzas, en donde los extraños, en los que se enseña a cuidar de los extraños y a ser obedientes con los adultos de confianza, entonces el agresor se convierte en un contraste para el niño y para los cuidadores y también para la sociedad como tal. Entonces empieza a ser difícil, ¿verdad? El niño ya se encuentra en una posición en donde le dicen que le den un beso al tío todo el tiempo y el tío es un adulto de confianza, entonces, ¿cómo el niño no va a mantener el secreto cuando muchas veces se le da más confianza a los adultos que a los propios niños? Y es ahí en donde encontramos que hay hogares en los que la familia es más peligrosa que los extraños. Y esta frase es muy real y bastante dura porque dice, ¿verdad? Los hogares son más peligrosos que los extraños y la habitación, la cama, lejos de asociarse con cuentos infantiles o sueños felices, son pesadillas y fantasmas. Y es importante en esta etapa y en la etapa anterior entender que el silencio no es igual a consentimiento. Viene a darse una aniquilación de la familia como el lugar seguro, ¿verdad?
porque es ahí muchas veces en donde empieza el abuso. Incluso se dan más, normalmente hay más abusos en donde el agresor es un conocido que en donde el agresor es un extraño, por el factor de oportunidad, ¿verdad? Que cuando el agresor está en más contacto con el niño, entonces tiene más oportunidad de encontrar momentos para poderse dar un abuso sexual, y que normalmente el agresor lo planea, ¿verdad? No es un acto por impulso, sino que es algo que el agresor planea y comete, ¿verdad? Entonces, también se da una suposición errónea en donde si los niños o las niñas o incluso las mujeres no se quejan o están en silencio, están dando su consentimiento, pero ningún niño y ninguna niña tiene la igualdad de poder y madurez para poder anticipar las consecuencias de lo que conlleva un compromiso sexual y un abuso sexual como tal. Muchas veces ni siquiera son conscientes que están siendo abusados sexualmente, pero como no tienen información de educación sexual, entonces no hay cómo ellos poder tomar conciencia de esto, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que se pueden llegar a dar cuenta al momento de hablar de la divulgación. El abusador también tiende a ser una persona completamente funcional en todas las áreas de su vida. Son trabajadores, son religiosos, respetuosos, son personas que caen bien incluso muchas veces. Y entonces el hecho de que el agresor esté en una posición de confianza aumenta el desequilibrio de poder entre el niño y el agresor, entre la niña y el agresor o entre la mujer, ¿verdad? Y subraya el desamparo de la víctima. Y al no llenar las expectativas que la sociedad tiene con mitos y prejuicios tradicionales, se ven atacados por la iglesia, por su familia, por el colegio, por abogados, y se ven desacreditados y desacreditan el terror que ellos vivieron, de que por qué no gritaron, o que por qué no reaccionaron, que por qué no hablaban cuando prácticamente la sociedad quería, porque muchas veces no se espera que los niños y las niñas o las mujeres hablen cuando ellos se sientan listos, sino cuando nosotros esperaríamos que lo hicieran. Entonces, bueno, los niños son constantemente desacreditados, igual que las mujeres, avergonzadas y juzgadas por la manera en que muchas veces comunican sus sentimientos o cuando lo hacen, ¿verdad? Cuando hablamos de atrapamiento de acomodo, el atrapamiento de acomodo es un aprendizaje doloroso en donde la víctima empieza a sentirse atrapada, presionada y no escuchada. Se mantiene la dinámica en que sigue dándose el abuso, entonces empieza a disociarse, ¿verdad? Empieza a separar prácticamente lo que está sintiendo su cuerpo con lo que está pensando. La víctima se ve como mala o muchas veces se comporta como tal, ¿verdad? Por el mismo enojo. Entonces, muchas veces igual sale más con enojo, sobre todo en la adolescencia, cuando la madurez pues empieza a ya no poder controlar el dolor que está sintiendo y se encuentra atrapada entre el dolor y la responsabilidad de protegerse a ella o a ellas mismas, a su familia, y todas las salidas de esta situación conducen a una pérdida, ¿verdad? Entonces no encuentran una salida fácil del abuso sexual. Entonces sigue repitiéndose porque no hay una posibilidad de frenarlo.
empiezan a aceptar la situación con diferentes mecanismos de defensa como método para su supervivencia. La divulgación retrasada, conflictiva y no conveniente hace más referencia a la forma en la que las víctimas revelan, que puede darse en la infancia, después de una charla en la escuela sobre prevención, o le cuentan a una amiga y la amiga le cuenta a la mamá o a la maestra, o se da un descubrimiento pues incidental por una tercera persona, o puede llegar a ser tan doloroso que no pueden soportarlo más y toman la decisión de poder hablarlo, o contraen alguna enfermedad sexual o alguna infección, o buscan proteger a sus hermanos, a sus hermanas de un abuso similar. Y en adolescentes también puede darse que el agresor empiece a restringir sus interacciones sociales para mantener el silencio y esto conlleve a romper el silencio, ¿verdad? El secreto. Y como les mencionaba, en la adolescencia la revelación se da más desde el enojo, ¿verdad? Cuando ya se siente más capaz de desafiar la autoridad y el poder que el abusador imponía sobre ella. Bueno, en la adolescencia, al momento de la divulgación, en ocasiones también intentan desacreditar lo que la víctima está revelando y atribuírselo a la pura adolescencia, ¿verdad? Es que es la edad, es porque tiene problemas de conducta o es rebelde. Y es ahí cuando viene la importancia de informarnos, de sensibilizarnos y de por qué, de entender por qué los adultos familiares o la sociedad como tal, los profesionales, no pueden creer que una niña normal o una mujer normal sea víctima de su cuidador, ¿verdad? O de la persona de confianza. Entonces, la víctima se enfrenta a un entorno de incredulidad al revelar el abuso y se ve rodeada de estereotipos. Y entonces, al verse rodeada de estereotipos, no solo arriesga a no ser creída, sino también a ser humillada y a ser castigada. También, bueno, se puede mencionar de que muchas veces en los juzgados su testimonio se empieza a poner en duda, ¿verdad? Y no solo en los juzgados, sino en casa, los amigos del agresor. Y muchas veces también se cree en la víctima ideal, ¿verdad? Y que que en todo caso las víctimas no encajan dentro de este estereotipo, entonces le restan credibilidad. Y aquí es importante mencionar que no hay ningún estereotipo de víctima, no hay una regla de cómo las víctimas tienen que comportarse, y es que estamos creyendo de que si no está llorando, que no es, si no es sumisa, que si no se comporta de cierta manera, entonces no está diciendo la verdad. Y dentro de esta etapa hay una frase que dice, sus alas son cortadas y luego son culpadas por no saber volar. Y esto refleja mucho la realidad a la que ellas se enfrentan, porque se les está culpando, se les está poniendo en duda todo su testimonio, y luego todavía son culpadas al momento de retractarse, ¿verdad? De decir, bueno, ya no quiero seguir con la denuncia, o ya no quiero, o es mentira, ¿verdad? Dentro de la divulgación, al momento de la revelación, también se llega a creer que la memoria de las niñas y los niños puede fallar más que la de los adultos. Pero aunque los niños puedan recordar menos, lo que recuerdan puede ser bastante exacto. E incluso las niñas y los niños de 5 años pueden contestar preguntas objetivas acerca de eventos simples, concretos, al igual que los adultos, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver también que las confusiones que los niños o las niñas puedan llegar a tener
dentro de un juicio no significa que lo que revelan sea inexacto, sino que ellos sí pueden llegar a tener confusiones en la secuencia de eventos, pero que lo que ellos cuentan pues sí sea totalmente correcto, ¿verdad? Y es importante aquí mencionar que los niños y las niñas no pueden hablar de algo que no conocen. Muchas veces los abogados intentan usar este tipo de dificultades en cuanto a que no pueden recordar el orden o las fechas exactas para desacreditarlos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se va a sentir una persona que vivió un abuso y que le están desacreditando todo el testimonio? Va a ser algo ansioso, va a ser algo estresante, no va a comprender más que nada a los niños por qué una persona adulta les está poniendo en juicio lo que ellos están contando. Entonces, todas estas intimidaciones y todas estas tensiones pueden llegar a empezar a disminuir la capacidad que los niños y las niñas, e incluso las mujeres, puedan llegar a tener para recuperar los recuerdos. Bueno, es importante tratar de sensibilizar a los cuidadores, ¿verdad? A los papás, a las mamás, incluso a quien comparte más con los más pequeños, ¿verdad? Puede ser la señora que nos apoya en la limpieza, porque es importante sensibilizar, porque al final eso va a mover a los cuidadores primarios de una posición de escepticismo hacia una posición de poder creer, de poder aceptar, de poder ser apoyo y protección. Y es que es importante mencionar que quienes aprenden a aceptar la etapa del secreto, la etapa de la impotencia y la etapa de acomodación y la revelación que estamos viendo ahora, pueden llegar a ser aliados en el 5º nivel del síndrome y pueden ser entonces un lugar seguro. Ahora, en la etapa de la retractación, vamos a ver cómo al momento de las víctimas revelar y no ser creídas, entonces se les culpabiliza de lo que está pasando y empiezan a rechazar sus historias. Las acusan de mentir, de manipular, o de que alguien más les dijo que lo dijeran. Y estas acusaciones se dan por parte de la justicia, de la sociedad y de la familia. Entonces, ¿cómo después de todo lo que estamos viendo todavía puede resultarles extraño que las niñas, que los niños o que las mujeres se retracten? Espero que no. La víctima en este momento sigue siendo cargada con la responsabilidad de preservar la familia, ¿verdad? Viste, nos separaste y ahora tu papá va a ir preso, o sea, no solo empieza a tener las consecuencias del haber hablado, ¿verdad? Porque al final entonces vienen todos los temores y las amenazas por las que el secreto se mantuvo, empiezan a ser una realidad y entonces las abandonan, ¿verdad? No les creen, les dicen mentirosas, son juzgadas y que ahora en las redes hay de todo, entonces incluso son juzgadas por personas que ni siquiera conocen. La familia empieza a ser separada, el agresor igual está en riesgo de ir a prisión y entonces, mientras tanto, en todo esto que ya es tenso para todos, imagínense para la víctima, ella empieza a ser juzgada y culpada. Entonces sigue ahí una inversión de roles, ¿verdad? En donde la mala sigue siendo la víctima y fue mala idea, entonces tomar la elección de contar el abuso y llegan a pensar que puede ser una buena idea, pues ahí sí que restaurar una mentira por su propio bien y por el de la familia y decir que el abuso no pasó, ¿verdad? Y aquí es importante mencionar también una frase de mi maestra que la doctora Yoconda Batres siempre nos mencionaba, que
los niños y las niñas nunca mienten al hablar de un abuso sexual y que si mienten es para decir que no pasó. Y entonces, bueno, el incesto y el abuso empieza a verse todo esto en un entorno de presión familiar, en constantes ataques, que pueden llegar a obligar a la víctima a retractarse, ¿verdad? A decir que no pasó o a no querer continuar con la denuncia. Y en el ámbito legal también se topan con un ambiente hostil, qué sé yo, procesos demasiado largos, en donde para que tengan una orden de restricción pasan meses. Luego, a lo largo de todo esto, se puede dar de que la primera denuncia de la víctima pueda ser recibida por personas que no están entrenadas o que no saben mucho del tema y que puedan influir afectando la integridad y la exactitud del primer reporte. Porque es importante que las víctimas, antes de poner la denuncia, antes de poder contar lo que pasó, puedan hablar con alguien que pueda ayudarlas a calmarse, que pueda ayudarlas a sentirse más seguras y acompañadas en el proceso para evitar que la ansiedad de todo esto les afecte en la denuncia, ¿verdad? Es importante también hablar acerca de las reacciones que muchas veces los jueces o que los abogados en casos de abuso sexual puedan tener, porque al no encontrarse capacitados o informados, más que nada sensibilizados, pueden llegar a tener dificultad para entender las reacciones que las víctimas pueden llegar a tener y entonces culpabilizar a la víctima y que ella se vea en una posición de violencia, ¿verdad? No solo de la justicia, sino también de la sociedad. Como les decía, ¿verdad? Muchas veces las víctimas de abuso sexual mienten, pero para decir que el abuso no pasó. Y es una necesidad de la justicia adecuar los procedimientos de las entrevistas, acortar los procesos, sacar al abusador de la sala de juicio y además brindar el apoyo psicológico adecuado a las sobrevivientes y a sus familias, porque todo esto no solo envuelve a la víctima, sino también a las familias y muchas veces sobre todo a las mamás que empiezan a decir, ¿verdad? ¿Por qué no la cuidó? ¿Por qué no se dio cuenta antes? Y hay veces que no hay forma que la mamá pueda darse cuenta porque el entorno no lo da para, ¿verdad? Muchas mamás trabajan, no están en casa, más hay que entender que el secreto es impuesto por el agresor. O sea, no es que el niño diga, no voy a decir nada porque sí o porque acepte la situación, sino porque se está viendo en un entorno de agresión en el que están amenazando a su familia, amenazándolo a él, amenazando su entorno como tal, porque el hecho de denunciar conlleva muchos cambios, no solo que el abuso pare, sino muchas veces cuando el abusador es el padre, entonces, ¿quién va a mantener la familia, verdad? Y los niños cargan con esta responsabilidad. Entonces, es importante y creo que se lo debemos a las víctimas y a los niños el poder entender lo que está pasando para poder llegar a ser un lugar seguro. Y bueno, les voy a comentar algunas de las conclusiones de este tema que es importante. Que bueno, el síndrome de acomodo es una parte y un avance importante para las víctimas sobrevivientes porque ayuda a entender el porqué de sus cambios en su comportamiento, en sus sentimientos o en las revelaciones. Al momento de entender
ya podemos llegar a ser un lugar seguro. No es un diagnóstico como tal el síndrome de acomodo, sino es más una forma de explicar por medio de diferentes fases el comportamiento de las sobrevivientes para que los jueces y la sociedad puedan llegar a entender y romper con esta cadena de desequilibrio, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba antes. No es que este síndrome no es como tal un diagnóstico, sino busca poner en plano la realidad por la que las víctimas pasan. El silencio se vuelve una imposición que se da y se sostiene por medio de la violencia, que era lo que mencionábamos. El silencio no es una decisión propia de la víctima porque sí, sino porque el agresor empieza a tomar agresiones contra la víctima, ¿verdad? Como amenazas, amenazarla no solo a ella, sino a su familia. Y entonces toda esta responsabilidad familiar y responsabilidad de seguridad hacia ella y hacia otros recaen todo sobre la víctima, y esto influye en que la imposición del secreto se mantenga por un tiempo indefinido. La responsabilidad y amenaza impuesta por el agresor se vuelven consecuencias en su entorno familiar. Entonces se vuelven una realidad. El miedo que la víctima tenía de el por qué mantener el secreto se vuelve una realidad al momento de la revelación. Y esta situación viene a fomentar más el miedo y a mantener el silencio, e incluso querer regresar a la etapa del silencio por medio de la retractación. Y es importante la siguiente conclusión, que es que, como les mencionaba, no hay un estereotipo de víctima establecido como tal, pero sí que la sociedad ha impuesto uno, en el que si no se llora, en el que si no es sumisa, en el que si no habla en el momento que se espera, entonces no se le va a creer, ¿verdad? Empiezan a ser juzgadas, empiezan a ser no creídas, y, y esto se da más que nada por la falta de información que hay en la sociedad y por lo fácil que nos prestamos a llegar a juzgar, ¿verdad? Es que yo hubiera actuado así, o yo hubiera hecho esto en lugar de esto. Y bueno, es que muchas veces es fácil plantearnos una situación en la cabeza e imaginarnos reacciones, pero al momento, y es que esto es lo que busca el síndrome como tal, el ponernos en los zapatos de las víctimas para poder entender que el hecho de hablar, y no solo hablar, sino continuar con el proceso en un lugar en donde el proceso ya de por sí está lleno de violencias, en donde los niños y las niñas y las mujeres al momento de la denuncia y del juicio como tal, los juntan, ¿verdad? En la misma sala se ve el niño, la niña con el juzgador e igual la víctima, ¿verdad? Entonces no es un ambiente adecuado judicialmente para poder, en beneficio de la víctima, sino que ayuda a que el síndrome de acomodo siga el proceso, ¿verdad? Que se llegue a la retractación. Entonces, la falta de información en el personal en el que está ubicado en los puestos en los que mantienen algún contacto con las víctimas, y aquí no solo me refiero a como tal abogados o el juez, sino incluso al momento de que los niños son trasladados a hogares, desde el momento en el que se sube a un bus y el chofer tampoco le brinda credibilidad o puede hacer comentarios en los que lo estén juzgando, entonces desde ahí ya influye de manera significativa y negativa en el proceso y en la vida de las víctimas. Entonces la falta de información también es para nosotros, ¿verdad? Para ser más conscientes y que la víctima, al momento de toparse con todas estas injusticias, con todas estas violencias dentro del proceso, pueda encontrarse con una sociedad más abierta, con una sociedad más empática,
y más amena, que le brinde credibilidad, que le crea y que le ayude, ¿verdad?, a continuar con el proceso y a que realmente se haga justicia, pero sobre todo que el proceso sea más tolerable, sobre todo para los niños. Informarse fomenta una comprensión y una visión del tema bajo un punto de vista objetivo, validado por profesionales, y no un punto de vista que pone en duda la credibilidad y la reputación de las víctimas. Entonces, es informarnos, yo creo que llega a ser una obligación humana, ¿verdad?, para poder tener una mejor visión y ser más apoyo. Y que con este síndrome el mundo ganó un aporte, ¿verdad?, que es fomentar la búsqueda de información para entender la dinámica que las sobrevivientes pasan y no solo llegar a entenderla, ¿verdad?, sino ser un agente de cambio. Y bueno, es importante también que informarse, esta frase me gusta mucho, la escribí después de atender a una de las víctimas, y es: informarse es un abrazo a la esperanza de las víctimas, una esperanza que constantemente se ve atacada, y es un arma y un escudo contra la desinformación que cobra vidas y mata sonrisas. Informarse también es la puerta a la oportunidad de ser un lugar seguro, y necesitamos informarnos para empoderarnos y poder liberar a las víctimas de la violencia a la que normalmente se encuentran. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad de dar este tema tan importante en un día como hoy, que es el Día contra la Violencia de la Mujer. Solo estoy viendo una pregunta que me hicieron. Tengo una pregunta: ¿este síndrome se da cuando se ha cometido algún delito? ¿Qué método sería el más indicado para prevenir estos abusos, ya que la mayoría de autoridades dicen que lo mejor es venir y poner la denuncia? Ya a este punto se han dado algunos abusos. Sí, no, pues cuando se pone la denuncia, no, pues ya es porque ya hubo un abuso, y la mejor forma de prevenir es informándonos, es poder leer un poco acerca de las secuelas del abuso y no solo enfocarnos en cómo es que ya el abuso se dio, sino en qué puedo hacer para que esto no se dé, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, enseñarle a los niños desde pequeños que nadie debe entrar al baño con ellos, que sí, mamá y papá pueden en ciertas ocasiones ayudarle a limpiarse porque es proceso de crecimiento, de aprendizaje, que un día lo va a lograr hacer solo, pero que nadie más puede tocar sus partes privadas, ¿verdad? Y sobre todo hablar con libertad de nuestras partes privadas, porque desde ahí empezamos a imponer un prejuicio y un tabú sobre la sexualidad, ¿verdad? Muchas veces le ponemos sobrenombres a nuestras partes privadas y es importante hablarlos como tal, porque desde el momento en que nosotros empezamos a poner sobrenombres a la vagina, al pene o a diferentes partes de nuestro cuerpo, estamos haciéndole ver al niño que es un tabú decir esta palabra, ¿verdad? Que es un tabú hablar sobre sexualidad y que no debería de ser así, porque entonces al momento de nosotros educar desde la niñez de qué puedo hacer, ¿verdad? De mira, nadie puede entrar contigo al baño, nadie puede tocarte aquí, estas son tus partes privadas. Empezamos a implementar la prevención y no es necesario. Muchas veces nos da miedo la educación sexual en la infancia. ¿Por qué puedo decir que tal vez no es adecuado la edad de mis hijos? Entonces es importante pues ir de acuerdo a la edad, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo que los niños desde pequeños sepan qué partes nadie debe tocar, qué partes deben tocar. Y sobre todo validar los sentimientos de los niños, ¿verdad? Si te sientes incómodo, entonces sabes que puedes contar conmigo, cuéntame si hay algo, no importa si alguien te toca en una parte que no es tu parte privada, si tú lo sentiste incómodo, está bien,
nadie debe de tocarte de la forma en que a ti te incomode. Y entonces empezar a enseñar también, ¿verdad? Si alguien te toca de esta forma, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Entonces es empezar a fomentar esta educación en casa para poder prevenir. Dice que es en sí el síndrome de acomodo, lo entiendo como que tanto el abusador y el abusado estarían de acuerdo, ¿es así? No, no es que la víctima esté de acuerdo con el agresor. El silencio no es consentimiento ni es estar de acuerdo, sino más bien el silencio es impuesto por el agresor, ¿verdad? El síndrome trata de explicar las actitudes y las dinámicas que los niños y las niñas puedan presentar. Entonces, no es un diagnóstico como tal, ni es un acuerdo entre la víctima y el agresor, sino más bien es visibilizar la realidad de lo que las víctimas viven. Hay una más. ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos detectar que las víctimas necesitan nuestra ayuda? Muchas veces quizás no nos vamos a dar ni cuenta que estamos a la par de alguien que está siendo víctima de abuso sexual, pero sí podemos empezar a ser un lugar seguro para esta persona y fomentar que probablemente no lo cuente al momento de que ella note que no somos personas que tienen mitos, que tienen prejuicios machistas y que las van a juzgar sobre todo. Y con los niños lo mismo, ¿verdad? Si dentro de casa estamos fomentando, por ejemplo, ¿verdad? Perdió el examen y entonces me voy a enojar, le voy a gritar, los voy a castigar. Entonces, si le estamos fomentando miedo a los niños de decirnos que perdió un examen, ¿cómo nos van a contar que están viviendo una situación de abuso sexual en donde la sexualidad como tal en la familia puede llegar a ser un tabú? Esta es la última, dice, ¿cuál es el punto de vista sobre aquellas situaciones que se pueden observar como sospechosas de abuso sexual en caso que una persona pueda ser testigo de abuso y la forma de proceder después de esta situación? ¿Cuál es el sobre aquellas situaciones que pueden observar como sospechosas? Bueno, cuando nosotros sospechamos que alguien está siendo abusado sexualmente, es importante hablar y no quedarnos callados, porque al momento de hablar, al momento de quedarnos callados, entonces nos convertimos en cómplices de la situación. No importa si es una sospecha, siempre es mejor prevenir a decir, bueno, quizás ni no, y sí está pasando, ¿verdad? Entonces, al momento de sospechar, incluso nosotros podemos ser la abertura de que la situación se sepa, ¿verdad? La parte de fomentar la parte de la divulgación. ¿Y cómo se procede? Pues poniendo la denuncia sobre todo, ¿verdad? Y haciéndole ver a la víctima, ¿verdad? Que no tiene la culpa de nada y que lo peor ya pasó, que fue el abuso, y no tiene por qué seguir pasando. Que tiene sobre todo personas de confianza que le van a cuidar, ¿verdad? Y bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, maestra Andrea Recinos, por esta conferencia virtual que tuvimos hoy sobre el síndrome de acomodamiento en el abuso sexual. Y ya no contamos con más preguntas y muchas gracias también a todas las personas que realizaron sus preguntas al respecto y también agradeciéndole por haber estado con nosotros. Muchas gracias también a usted, Magíster Andrea Recinos, por este conocimiento que nos brinda y nos da una alerta de cómo debemos de actuar en caso de que sucedan este tipo de actividades con algunas personas de seres queridos o algunos compañeros de trabajo o alguna situación similar. Es tan importante tomarlos en cuenta para que sepamos que también tenemos el derecho y también tenemos la posibilidad de hablar y decir las cosas que a veces no nos hacen sentir cómodos. Así que agradecemos que haya estado con nosotros y también quiero recordarles a los participantes que ya en el chat se encuentra el enlace de participación donde ustedes pueden hacer su registro del mismo y también ya está el formulario de evaluación del evento
donde ustedes van a poder darnos su retroalimentación con respecto. Y de esta manera, pues llegamos al final de la conferencia del día de hoy. Gracias, maestra, por esta exponencia el día de hoy y también a todos ustedes y que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos hasta pronto. Mi nombre es Carlos Guillén. Feliz fin de semana.